Wally Shimashilti, bienvenidos nuevamente, otra vez, para continuar con nuestra charla. Como en los últimos tiempos después del encendido, al año siguiente, en 1196, equivale a Yeiteikpat Xiuhcayot, año de 3 pedernal, entraron por primera vez a la cuenca lacustre por el lugar o el paraje llamado Zumpanco, que es el muro de cráneos, hoy Zumpango. Como son los últimos en llegar, encuentran todo poblado e inician asentamientos temporales. Estos incluyen Xaltocan en el Arenal, a Colhuacan en el lugar de los Acahuales, Catepec en el cerro o montaña del viento, Tulpetlac en el petate de Tule, Coatitlan es en el lugar de las serpientes, Huizachitlan en el lugar de los huizaches o junto a los huizaches, Tecpayocan, esto es en el lugar de los pedernales. Para ubicarlo más o menos es donde ahora está la montaña, donde ahora están las antenas, la montaña más alta de que es el Valle de México, que está en el centro de la ciudad, aunque en realidad está al norte en el Coatepec Barrio Alto, donde están las antenas de radio y telecomunicación. Ahí es Tecpayocan. Pantitlán, donde ahora está el metro Pantitlán. ¿Por qué se llama así? ¿Qué quiere decir lugar de las banderas? Lo que pasa es que ahí había un resumidero del lago, del lago de Texcoco, había un resumidero y cuando en tiempo de aguas, tiempo de lluvias, subía el nivel del lago y entonces se generaba un vórtice, un resumidero de agua y muchas de las veces se llevaba a canoas junto con sus pilotos, sus remeros, y no se los volvía a ver, no se sabía nunca se supo a dónde iba a desaguar ese remolino de agua. Y para evitar eso, entonces, la Triple Alianza, junto con Texcoco y Mexico Tenochtitlan, decidieron poner unas insignias, unas banderas como señales de peligro, de alerta, para que no se acercaran mucho las canoas. Hicieron un círculo de banderas alrededor de ese vórtice. De ahí el nombre de Pantitlán. Amalinalpan es en el lugar de las hierbas enredaderas de agua. Colua o Culuacan, y en el lugar torcido, el lugar de los abuelos, y Popotlan, que es el lugar de los popotes. Más adelante, en el año 1273, que equivale al año Ome Cali Xiuhcayot, año 2 Casa, en un lugar llamado Texcatitlán, es exaltado al poder Tenoch, el gran guerrero, el líder, el guía, quien se haría inmortal por sus hazañas logradas al acaudillar a los mexicas durante las persecuciones y las guerras que sufrieron, porque no fue fácil para ellos llegar cuando ya todo estaba habitado y tratar de buscar un lugar donde asentarse. Pues obviamente los corrían, les hacían la guerra, los veían mal, porque además de ahí el término chichimeca, y de ahí el término nahuatlaca, y de ahí el término salvajes y bárbaros, porque llegaron en estado lamentable y deprimente. Cuando las demás naciones o los demás pueblos pues ya habían
logrado un asentamiento, habían logrado una economía, habían logrado una prosperidad. Los Mexictin que llegaron al último, pues venían en calidad de migrantes sin pertenencia, sin valor alguno, y muchas veces venían con pieles de animales, usaban para su vestido, la confección de su vestido. Entonces los veían mal y les hacían guerras. Es por eso que Tenoch fue sobresaliente, porque él dirigió y enfrentó esas agresiones de los diferentes pueblos. Tenoch nació en un lugar que se llama Ocelopan, en el lugar de los jaguares, y fue hijo de Ilancueit, que es la de la atavío viejo, o del atuendo viejo. Esto habla de un linaje de alta alcurnia, y de Iztac Mixcoatl. Es Iztac Mixcoatl, la serpiente de nubes blancas. Por su gran prestigio como jefe y supremo gobierno del supremo gobierno, debía usar el cabello largo, y portar una orejera de color rojo, aludiendo a la dinastía de los Mexictin. Acuérdense cuando allá en el desierto, junto a las huizachales y a las biznagas, les fueron entregados esas insignias y esas investiduras de color rojo. Él usaba unas orejeras de color rojo y se tatuaba las orejas de color rojo, oxid, de cinabrio, y él era el único que podía sentarse en un ipali de tule, de tejido de carrizo, y los demás de tule, para exaltar su alta investidura. Según las crónicas y según la tradición oral, se dice que él logró vivir más de 100 años, 106, 105, 106 años, 106. Están en el códice, en la primera lámina del códice mendocino, donde está la sección de historia. Murió en el año 1375, Matlatli Wanjay Akad Shir Kayot. Esto es el año de 13 Carrizo, rodeado con el cariño, el amor de todo su pueblo, que con gratitud, con mucha solemnidad hicieron las elegías para este primer gran gobernante, que él hizo la traza de la ciudad de Mexico Tenochtitlan. Sin embargo, por fin en un año Omecali, año 2 casa, 1325 para ser exactos, un día que corresponde al segundo paso del sol por el cenit de la Ciudad de México, es decir, en Tonalnepantla, el sol a la mitad del día, un 26 de julio, exactamente a mediodía, los mexicas antiguos mexicanos, que hoy nosotros cariñosamente llamamos abuelitos, después de una larga migración, después de muchas peripecias, una larga marcha que duró más de 260 años, 5 ciclos de 52 años, o 13 generaciones, o 13 veces 20, etc., llegaron a la laguna de agua salitrosa. Como recordemos que hasta todo estaba habitado, las riberas de los 5 lagos, por los otros hermanos que ya los vieron mal.
Sin embargo, pues se fueron a las aguas salitrosas al centro del gran lago de Meztliapan, ahora, ahora conocido como el lago de Texcoco. Sin embargo, aunque eran salitrosas y eran termales en el centro, en unas 5 islas, su hermosura era fuera de lo común, porque había un ahuehuete increíble. Era un ahuehuete que tal vez por la naturaleza de las aguas salitrosas, por el borbotón, por un venero de agua salitrosa que salía del islote mayor de Tenochtitlan, había un ahuehuete blanco, que tal vez es el que extraía. Como sabemos, los ahuehuetes extraen el agua porque chupan mucha agua. De ahí su nombre, ahuehuetl, viejo de agua. Pues este ahuehuete extraía las aguas sulfurosas o termales dentro del gran lago de Texcoco, Meztliapan. Y esa agua, por su salitrosidad o por el azufre que contenía, pintaba o teñía de blanco al mismo árbol, a las espadañas, a los tulares, a los cañaverales, a los ahuejotes y todos las criaturas del agua, como peces, ranas, acosiles, acamayas, etcétera, también se tornaban o estaban de color blanco, blanquecino. Sin embargo, del agua empezaron a salir, cuando llegaron, algunos ranas y peces y culebras blancas, culebras de agua, de vistosos y bellos colores. Nuestros abuelos, extasiados por su belleza, no podían dejar de contemplar ese prodigio y maravilla, que inclusive está registrado en la crónica Mexicayot o crónica mexicana de don Fernando Alvarado Tezosomoc, que escribió. Tezosomoc, como ya lo dijimos, hijo de gobernantes, tuvo el privilegio, según el mayorazgo de los españoles, que hijos de gobernantes son príncipes y hay que darles educación esmerada por la alcurnia, según ellos, ¿no? Y entonces él recibió estudios en los conventos con los franciscanos, aprendió latín, griego, aprendió el español y aprendió a escribir. Y entonces la tradición oral él la vertió, náhuatl español, donde gracias a él conocemos esa historia crónica mexicayot, que es la crónica mexicana de nuestra cultura. Y en un versículo de esa obra, el versículo 90 o capítulo 90, dice así: luego, cuando Huitzilopochtli les habló así de noche a los Tiomama, lo que acabamos de decir, no es que fuera un dios, no es que fuera un demonio, era el yo interno, la voz de la conciencia interna. Les habló a los Tiomama y les dijo, en especial a Cuautlequesqui, águila tatuada de sangre, que era uno de los Tiomama en ese entonces, y le dijo: ya viste y te has maravillado con todo lo que hay ya dentro del carrizal. Ve prontamente, que hay algo más que deberías ver y no has visto todavía. Corre inmediatamente, ve a ver al Tenochtli. En él verás que se posa
alegremente una águila dorada, del cual come, se alimenta y se asolea, abre sus alas, extiende sus alas, las ventea y se asolea para captar la energía del sol. En ese lugar, al ver este prodigio, te encontrarás regocijo y satisfacción, ya que del corazón de Copil, ¿quién era Copil? Era hijo de Malinalxóchitl. ¿Y quién era Malinalxóchitl? Era una de las Teomama, que justamente era la mujer de los 4 Teomama, Tlamacasque, que cuando pasaron por Malinalco, ella quería que según su visión, que ahí era el lugar indicado, porque es un lugar mágico. En ese lugar hoy en día todavía se ejerce el conocimiento de la ciencia Tezcatlipoca, fruto de que Malinalxóchitl se quedó en ese lugar. Hubo una escisión y se quedó, y el consejo decidió caminar. Entonces Malinalxóchitl, fruto de ese coraje, de ese desaguisado, tuvo un hijo, Copil, que le vació todo el coraje, el resentimiento, el odio, enfermó, en pocas palabras, la mente y el corazón y el sentimiento de su hijo Copil. La intriga, el engaño, ¿verdad? Y ennegreció el corazón para que cuando creciera él lo vengara. Sin embargo, creció y con ese odio les hizo la batalla a los mexicas, con la terrible mala suerte de que perdió. Y los mexica, vieron que su corazón estaba enfermo, estaba mal espiritualmente. Así es que su corazón fue depositado en el centro de la laguna. Más tarde, quien fuera a decir, ahí creció un tenochtli, un nopal, en la piedra donde fue sepultado. Y curiosamente, en esa piedra salió el nopal, y en ese nopal se posaba esa águila dorada que, según dice la tradición, ahí el águila se asoleaba. Y entonces le dijo Huitzilopochtli al Cuautlequesqui: ahí está sepultado el corazón de Copil, que tiempo atrás arrojaran ustedes en Tlalcocomoco, al borde del escondrijo de la cueva de Acatzalan, en Tolzalan, lugar del Carrizal o el Carrizal, y el lugar de los Tulares, donde germinó el corazón y ahora llaman Tenochtli. Ahí estaremos esperando. Ahí nos encontraremos con diversas gentes, dice la sentencia, pecho y cabeza. Con nuestra flecha, con nuestro escudo, nos veremos en ese lugar. Pues de ahí estará el ombligo de nuestro pueblo. Ahí estará la piedra fundamental de México, Tenochtitlan, lugar donde grazna el águila, Cuauhtecocoloa, donde la gran águila dorada, despliega sus alas, donde se alimenta
lugar donde nada el pez. Ahí acaecerán muchas cosas. E inmediatamente le dijo a Cuautlequesqui: está bien, oh Teomama, ha otorgado el dador de vida a tu corazón, escúchalo. Por tanto, tus padres y tus ancianos, abuelos, todos ellos, escuchen. Entonces de inmediato reunió al consejo, Cuautlequesqui reunió al consejo de gobierno de ese entonces, a los mexica, y les notificó la palabra, el mensaje, el recibimiento que tuvo de Huitzilopochtli, y les expresó ese mensaje, y todos con mucha atención escucharon, asombrados. Esto está en el versículo, o el capítulo 90, versículo 90, que es muy pequeño, de la obra Crónica Mexicayo de Fernando Alvarado Tesozómoco. ¿Y qué pasó entonces? Escucharon el mensaje y fueron todos inmediatamente y encontraron el peñol o la peña o la piedra donde crecía el tunal, y encima del cual reposaba la majestuosa águila dorada que extendía sus alas, que ha sido inmortalizado hoy hasta en nuestro lábaro patrio como génesis asombrosa, maravillosa de nuestra nación. Los Teomama Tlamacasque y los Huehuetqueme, los sabios cargadores de lo sagrado, así como los ancianos del Hueytlactocan y Chicolistli, es decir, el Gran Consejo de Gobierno o Junta de Notables, o como dijeran en Occidente, los senadores, junto con la comunidad, lloraron de gusto, de emoción y de admiración. ¿Y por qué no de felicidad? Esa felicidad que les daba el gozo de haber por fin encontrado el lugar exacto donde fundarían su ciudad, su pueblo, su villa, su pueblo, más adelante su ciudad. Y entonces les habló a todos los teomamas el portento Huitzilopochtli, a todos los teomamas, a todos los cargadores de las cosas sagradas, lo que se llama el bulto sagrado. Y les dijo en la Crónica Mexicayo: oh Mexica, allá estará México Tenochtitlan. Inmediatamente lloraron por este gran augurio, por esta determinación, por esta señal. Todos los mexiti, niños, mujeres, guerreros, ancianos, y dijeron: merecimos, alcanzamos nuestro deseo, puesto que hemos visto y nos hemos maravillado. ¿Dónde estará nuestra población? Vamos de inmediato, pues. A causa de esto, todos se reunieron y fueron a Temascaltitlán, al lugar de los temazcales, en un año Omecalixhihuitl. Esto equivale al año 2 Casa, 1325 años. Y fueron al Temazcal para
recibir un baño ceremonial para rezar, orar, dar gracias a la creación por ese regalo tan maravilloso. Y a la vez, para clarificar su mente, limpiar su espíritu, sanar su cuerpo y para armonizar su vida. Todos en Temazcaltitlán. Aquel escenario era la señal que Huitzilopochtli, a la izquierda del colibrí, símbolo que representa la fuerza de voluntad, había indicado como lugar donde el último grupo, el último pueblo, Chichimeca, el llamado Mexica, ahora recuerden que se dio en el desierto ese nombre, se asentarían y levantarían una de las ciudades lacustres más bellas del mundo, gloriosas por su gesta, por su génesis admirable, la gran México Tenochtitlan, como versa el capítulo 91 de la Crónica Mexicayotl. Volvieron inmediatamente a Tolan, a Catzalan, a Ostotempan, llegaron a Catitlan, donde se levanta el Tenochtli, tunal de piedra. Al borde de la cueva vieron cuando erguida el águila sobre el nopal, come alegremente desgarrando las cosas de comer. Y así que el águila les vio, en cuanto les vio, desplazó, abrió sus alas, agachó mucho su cabeza en señal de reverencia, y aunque tan solo lejanas la vieron, graznó, hizo Cuauhtecocoloa. Su nido o su lecho estaba formado por plumas muy variadas, preciosas, de diferentes colores, como de cotinga azul, de tlauquexotl. Ahora se conoce como, los españoles le dijeron flamenco, y en inglés se dice flamingo. Su nombre en nuestra lengua es tlauquexotl, que es un ave rosada, zancuda, muy hermosa. Plumas de quetzal, plumas de cocho, loro, de guacamayas, alot o quetzalin, de diferentes colores y diversos colores. Ustedes dirán, ¿por qué tantas aves y de dónde? Recordemos que aquí eran 5 lagos. Había aves migratorias de todo tipo, desde garzas o morbujos a papatos, gansos. Los gansos canadienses venían en migración. Recuerden que salieron de Aztlán siguiendo también la forma de migración de los animales. Entonces aquí era un vergel, disculpen la relación. Era un paraíso. Había aves de todo tipo, hasta de quetzal. Y entonces vieron asimismo esparcidas ahí las cabezas de muy variados pájaros y aves preciosas, y muchos de ellos, sus cabezas estaban ensartadas en las espinas de las pencas del nopal, así como garras o patas de las aves y huesos también de pájaros. Esto está escrito, lo escribió don Fernando Alvarado Tezosomo, descendiente de la dinastía de Tezosomo Tepaneca de Azcapotzalco.
Está escrito y no habla de una culebra, de una serpiente. Habla de graznó, el grito de guerra Atlachinole que vimos en la Cuachpamil de Cuautláhuac. El grito de guerra Atlachinoli, el grito de acción, el grito de lucha, el grito de génesis. Acuérdense, la unión de los opuestos. El fuego va hacia arriba y el agua va hacia abajo. Y entra en la tesis, lo que es arriba es abajo. La fusión de los opuestos. La creación. Para que haya creación debe haber dos. Y ahí está, ejemplificado. Cuánta sabiduría en los símbolos que dejaron nuestros antepasados. Cuánta verdad también. Y está escrito, no hay tal serpiente. La serpiente representa la tierra, la madre tierra, elemento femenino. El águila representa el sol, el padre sol, elemento masculino. Representa el arriba, la serpiente representa el abajo. Recuerden que la serpiente siempre, la mayor parte de las veces, tiene su tórax, tiene su vientre pegado a la madre tierra. Repta, se arrastra como el agua, serpentea, una relación. Y el ave vuela, se eleva, se remonta a las alturas. La fusión de los opuestos. Tierra, serpiente. Águila, sol. El sol y la tierra es una dualidad. El arriba y el abajo. El hombre y la mujer, la hembra y el macho. Que se funden para ser uno. La tierra representa la sabiduría. El sol representa el poder. El sol representa la energía. La tierra representa la fertilidad, la procreación. Van juntos, no van peleados. Jamás el poder se pelea con la sabiduría. Jamás. Ni la sabiduría se pelea con el poder. Jamás. Es una aberración. Entonces, esto lo dejaron dicho nuestros abuelos. No solo eso, hay testimonios que estamos viendo. Podemos ver escritos, vestigios arqueológicos que hablan de esos símbolos. Y el águila en su posición con una garra, abriendo las alas, levantando la cabeza y graznando, representa la verticalidad que produce la luz solar del cenit. Un 26 de julio, segundo paso del sol por el cenit de las México Tenochtitlan. Para que se cumpliera así la antigua profecía de Huitzilopochtli, no era profecía, era un pronóstico. Tenoch, el guía espiritual mexica, debería ser erguida dentro del gran lago como un ombligo de los 5 lagos. De ahí México tiene varias acepciones. Una de ellas, Meg, Maguey, Xicli, Co, lugar. Lugar del ombligo del maguey. ¿Por qué el maguey? El maguey representan las vertientes. Las pencas son las montañas que rodean a las cuencas lacustres. Y los ríos vierten su agua cuando se capa el maguey para sacar el aguamiel. Una metáfora. La otra
Mestli, Memestli, Xictli, este lugar, o Comit Oya, en el lugar del ombligo de la luna. ¿Por qué? Si nosotros vemos el lago, la forma de los 5 lagos es igual a la forma del conejo que se forma, se dibuja en la superficie de la luna. Y curiosamente en el ombligo es donde está la ciudad, en el ombligo del conejo, en el ombligo de la luna. Esa relación tiene, entre otras tantas. Y la otra es de Meshi, Meshi, el sol. ¿Por qué? Porque se fundó un 26 de julio cuando el sol pasa exactamente en el ombligo del cosmos, del lugar, en la latitud y longitud del lugar, en el lugar de Meshi, en el lugar donde el sol devora la sombra de nuestros cuerpos. Por eso es importante un 26 de julio. Y entonces se cimentó, en medio de los tulares y carrizales, se cimentó la gran Mexicotenochtitlan. Primeramente a partir de la Huey Ituale, una plaza mayor, para la realización de las ceremonias, los rituales, las danzas. Al norte estaba la isla de Tlaltelulco, en el montículo de arena, y junto a ella estaba la otra isla, Nunualco, que juntos después hicieron una ciudad. En el centro, Mexicotenochtitlan. Al sureste estaba Michoacán, y por otro lado, más al sur, estaba un peñón, una isla menor, Tultitlan o Tolantlan, de los tulares. Entonces, en el centro edificaron, después de la plaza, se edificó el Hueyteocalli en el lugar donde estaba el peñón. Es el recinto sagrado, el gran Teocalli, Teot, creación, Cali, recinto, casa. No es literal, pero tiene su referencia. Y ahí se pusieron 2 altares, uno a Tlaloc y otro a Huitzilopochtli. Los 2 líquidos vitales, Tlaloc, el agua, y Huitzilopochtli, la sangre, uno azul y uno rojo, la sangre. Estos 2 altares estaban dedicados por los 2 númenes importantes, el líquido de la fertilidad y la intensidad, el fragor de la vida, de la acción pura que representa Huitzilopochtli. Para establecerse tuvieron que ganar terreno al agua. Tenoch, como fundador, como director, como planeador, le tocó engrandecerla. Inició robándole tierra al agua mediante el sistema de chinampeo. ¿Esto qué quiere decir? Hacer los terraplenes, que se conocen como chinampas. Estas chinampas estaban hechas con pilotes de ahuejote primeramente, árbol que todavía subsiste afortunadamente en Xochimilco, y también cimentada por pilotes de enormes troncos de árboles extraídos de la sierra del Nevado, que es Iztaccíhuatl, y el Popocatépetl, y las clavaban, de ahí el término arquitectónico pilotes, que hoy se utilizan en arquitectura. Estos pilotes son postes que se clavan hasta llegar a, recordemos que el cieno, la base del lago, son sedimentos lodosos, barros, y no se puede construir ahí. Entonces hay que clavar unos postes que son pilotes hasta que topen una superficie fuerte, un estrato fuerte, sólido, para así mantener el peso que va a estar cargando
esa estructura, hacer una estructura de enorme peso, porque estos enormes troncos servían como fijadores para sostener las construcciones. Del rectángulo hacían un rectángulo con aguajotes y pilotes y después llenaban con piedras de cantera grandes, después con piedras medianas, después con grava, después con arena y al último con sedimentos de humus de los mismos lagos que apisonaban, y entonces ahí podían hacer hasta 5 cultivos al año. Además, ellos tenían la técnica del policultivo, muy eficiente: maíz, frijol y calabaza. En los bordes, plantas medicinales, árboles frutales. Y además no tenían que regar porque eran sedimentos húmedos. Maravilloso. Ahora el occidente maneja los monocultivos que empobrecen los terrenos, las tierras. 5 años ya no sirve. En fin, más tarde se construyeron 2 recintos ceremoniales: México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Era una ciudad gemela. Tlatelolco agarró el comercio, y Tenochtitlan agarró la cuestión ejecutiva y la milicia. Estaban comunicados por 3 grandes calzadas que todavía existen. Una de ellas es lo que ahora se llama Calzada de Tlalpan, es el Hueyotilpan Iztapalapa, que iba a Iztapalapa, se bifurcaba ahí donde ahora es Ermita, en el fuerte Xolo. Una iba a Iztapalapa y la otra iba a Coyoacán. Curiosamente es ahora donde está el metro de la línea azul, la línea 2. Y la otra calzada era la calzada México-Tlacopan, que todavía existe, es la calzada México-Tacuba. Y la tercera era la calzada al Tepeyaca, Calotli, Hueycalotli, Tepeyaca, que ahora es la calzada de los misterios, no la calzada de Guadalupe, la calzada de los misterios. La calzada de Guadalupe es apenas del siglo pasado. Inclusive los misterios, los españoles pusieron ahí unas construcciones como retablos, donde había pasajes de la crucifixión, etcétera, etcétera, para sacralizar ese terreno, porque se hizo el sagrario, el santuario de Guadalupe. Sin embargo, también se dividió esto en 4 grandes señoríos, 4 calpame, naucalpame, que el primero era Tzacualco, en el lugar donde estaba la compuerta de agua. ¿Por qué? Porque esa compuerta era el lugar donde estaba el gran dique que dividía las aguas dulces de las salubres. Eran 5 lagos de diferente profundidad, de diferente densidad, de diferente color. Imagínense qué maravilloso: unos azul turquesa, unos azul profundo, unos azul rey, otros azul verdoso. ¡Qué maravilla! ¡Qué prodigio! Unos salados, otros dulces. Había aguas termales. Entonces, ¡qué maravilla! Entonces, Atzacualco, cuando llegaron los españoles, le llamaron San Sebastián, al noreste, perdón. Después siguió el gran distrito de Tlacopan, no, Huepopan, que quiere decir donde la calzada se desvía, tuerce o se codea o se dobla, Huepopan. Aunque también está la acepción donde florece, donde se abren las flores. Y este es Santa María, el barrio Santa María, la Ribera, por ejemplo, por ahí. Y está al noroeste. El tercer distrito era Soquipan, que es el lugar de las aguas lodosas, o en el lugar de lodo, de la cieneguilla. Más adelante se llamó San Pablo, donde ahora es el suroeste. Suroeste, vaya por la Merced. Después el último, Moyotlan, el lugar de los moscos,
llegaron los españoles, le pusieron San Juan. Digo San Juan porque todavía existen esos templos, para que se ubiquen. Y está al sureste. Bien. Al Huaytocali, el lugar donde se genera la energía dual, no pirámides, ¿verdad? Los mexictins se conoce como, lo dijeron, el Huaytocali, el templo mayor, la traducción literal. Su estructura fue objeto de múltiples superposiciones, un total de 10. Esto es importante, ¿por qué? Porque todos pensamos que, como dicen, las pirámides fueron hechas, pensamos que fueron hechas de una sola intención, como las de Gizeh, las de Giza, perdón, los de Luxor, Karnak, y etcétera, etcétera, que fueron hechas miserinos, de una sola intención. Tardaron 20 años, 30 años en hacerlas. No, aquí cada 52 años se hacía un altar, un mumostle, y cada 52 años encima otro, y otro más, y otro más. El templo mayor tiene 10 superposiciones, lo cual quiere decir que fue hecho en 10 secciones de 52 años. Cada una de ellas fue hecha en ese tiempo. Y estas obedecen al término de los ciclos de 52, que se llama Shumolpili. Y también no necesariamente se tenían que hacer con base a los 52, sino muchas veces provocado por desastres naturales como temblores, como inundaciones que eran muy seguido, como cualquier desastre natural, que los huracanes que venían y hacían destrozos, deslaves y todo eso. Entonces se reanudaba ese nuevo ciclo. Estos magnos recintos fueron para realizar observaciones. Ojo, esto tampoco nos lo dicen. Nomás dicen que son pirámides y que de ahí hacían sacrificios humanos. ¿Cómo va a haber un sacrificio humano si sabían el comportamiento del sol, cuándo los solsticios, cuándo los equinoccios? Por esto eran observatorios comprobatorios astronómicos, y para estudiar la naturaleza y el cosmos, impartir los conocimientos. Ahí había calmecacs, venerar a los elementos de vida, realizar las ceremonias como los solsticios, los equinoccios, los pasos cenitales, los 4 caminos del sol en Nahuiolin, que producen las 4 estaciones, que nos da las 4 temperaturas, frío, caliente, húmedo y seco. En fin, para iniciar las ceremonias del ciclo agrícola, para agradecer a la Madre Tierra las bondades que nos da, para agradecer al Padre Sol, para festejar cualquier situación de cuestión civil, como las veintenas, por ejemplo, entre otras tantas. Es así a grosso modo. La historia es muy larga, muy larga. Hay muchos pasajes que pasamos por alto y muy importantes. Sin embargo, tratamos de comunicarlo en breve tiempo lo mejor que pudimos. Recordemos la premisa de Chimalpain Cuauhtlehuanetzin, Inquexquixcau, Mani sin Semanahuatl, Aish Poliwis, Initenyo, Initauca, Inhueyaltepenancho, México, Tenochtitlan. Mientras persista el mundo, no acabará la fama, cultura y gloria de la gran México, Tenochtitlan. Chimalpain, Cuauhtlehuanetzin. Mayumonchihua. Ha sido un honor, un placer compartir esto con ustedes. Muchas gracias. Tlazocamati. Ometeotl.